Hola, buenos días, bienvenidos todos a la cuarta mesa de jornadas en torno a la edición universitaria. Soy Sergio Melgar, su moderador el día de hoy, y quiero presentar a los ponentes de esta mesa con una breve semblanza de su trabajo. Empiezo con Alejandro Duhovne, doctor en Ciencias Sociales e investigador del CONICET. Es director de la Maestría en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural y del Centro de Estudios y Políticas Públicas del Libro de la Universidad Nacional de San Martín. Las áreas de interés de Alejandro son la historia y la sociología del libro. Ha participado en proyectos de investigación nacionales e internacionales sobre la producción y circulación de libros e ideas en América Latina, edición académica, traducción y ferias del libro. Ha colaborado en el diseño y evaluación de legislaciones y políticas públicas en el ámbito del libro en Argentina y Colombia, y entre sus últimos trabajos se cuentan políticas y estrategias de internacionalización editorial en América Latina y el ecosistema del libro en Iberoamérica, un estado de la cuestión. También quiero presentar a José Diego González. Estudió literatura en la Universidad de los Andes y tiene un magíster en edición de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Desde hace más de 9 años trabaja en el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe. Actualmente ocupa el cargo de gerente de producción y circulación del libro. Tiene experiencia en la elaboración de estudios sobre el mercado editorial, la circulación y el consumo del libro, así como en coordinación de proyectos culturales. Último integrante de la mesa, quiero introducir a Claudia Toro Caberletti. Claudia es periodista y licenciada en Comunicación Social por la Universidad Pedro de Valdivia. Está por obtener su magíster en Teoría e Historia del Arte por la Universidad de Chile y es diplomada en Políticas Públicas y Métodos para el Desarrollo Territorial por la Universidad del Desarrollo. Es docente universitaria en los ámbitos de gestión cultural, políticas públicas y metodologías de investigación. También se desempeña en el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio desde 1999 y ha desarrollado diversas funciones, entre ellas secretaria ejecutiva del Fondo Nacional del Desarrollo Cultural y las Artes entre el 2006 y 2013. También es jefa de la sección de políticas culturales del Departamento de Estudios entre el 2013 y 2017 y secretaria ejecutiva del Fondo del Libro y la Lectura desde noviembre de 2022 a la fecha. Y bueno, por último me presento yo soy Sergio Melgar, soy asistente de investigación en el IPADE Business School en el área de análisis de decisiones y copywriter en Topica Branding. Soy licenciado en Filosofía por la Universidad Panamericana y maestro en Estudios de Religión por la Universidad de Edimburgo. Y pues nada, mi trabajo editorial empezó en el 2016 en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y pues trabajo en acercar letras a medios no convencionales. Y eso es todo, esa es nuestra mesa 4 de las jornadas en torno a la edición universitaria y abro la mesa para que Alejandro pueda presentar, por favor. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder estar acá y sobre todo compartir esta mesa con José Diego, que venimos trabajando hace mucho tiempo en trabajos compartidos en el CERLAL y por supuesto en Claudia. Me gustaría compartir con ustedes algunas ideas que superponen mis trabajos de investigación sobre políticas públicas del libro en América Latina con reflexiones que se desprenden de mi experiencia, como bien señalaba recién, en el diseño, implementación y evaluación de normas y políticas del libro, especialmente en Argentina, pero no solamente. Creo que proponer un largo y detallado raconto de las políticas existentes en nuestra región, que en efecto lo podemos hacer si gustan, en realidad puede obturar más de lo que ilumina para comprender el funcionamiento, eficacia y conocer las limitaciones de estas políticas. En vez de eso, me gustaría proponerles conversar sobre una serie de condiciones y elementos que hacen tanto la posibilidad de encontrar las políticas más adecuadas para nuestro mercado del libro, como a la forma de implementarlas y, sobre todo, hacerlas más eficaces y duraderas. En ese sentido, voy a presentar 4 temas. El primero son los que yo entiendo que serían los fundamentos de una política del libro. En segundo lugar, la importancia de la información y el diagnóstico. En tercer lugar, hacer una especie de taxonomía
de tipología, de políticas, y finalmente discutir la importancia de la instalación del problema, del tema, en la agenda pública. Entonces empecemos con los fundamentos de una política del libro. ¿Por qué debemos defender el despliegue de políticas del libro? Mejor dicho, y para ser más práctico, ¿por qué un político, un funcionario público, debería considerar la política del libro como una política deseable, necesaria? ¿Por qué debería creer que vale la pena invertir tiempo y recursos públicos en políticas de fomento de la industria del libro? Usualmente partimos de un error. Asumimos que las razones son tan evidentes que no necesitamos explicitarlas. Lo cierto es que a veces ni los propios actores del libro lo tienen demasiado claro. Por lo tanto, lo primero que entiendo que es necesario hacer es que los propios profesionales del libro, que son los primeros interesados, tengan en claro esto para sí mismos, que estén convencidos de eso, para luego sí llevar adelante un trabajo pedagógico con los decisores políticos. En este sentido, el trabajo que cabe hacer remite a la doble realidad del libro, como bien cultural y como bien material. Esto significa que, primero, debemos precisar y explicitar los fundamentos ideológicos, axiológicos, que hacen del libro un bien socialmente valioso. Debemos conocer, en segundo lugar, y poder presentar la dimensión industrial y comercial del mercado del libro y su impacto real y potencial en la economía y el trabajo. Para ambas cosas, es decir, para poder presentar la dimensión moral, la dimensión axiológica, ideológica del libro, de por qué el valor, y la dimensión económica, material del libro, en ambos casos necesitamos información, análisis y argumentos. Para el primer caso, para presentar por qué es deseable en términos culturales, en términos de valoración, una política del libro, y a fin de evitar caer en los lugares comunes acerca de las virtudes del libro de lectura, tales como frases comunes, ¿no? Como nos permite vivir mil vidas o viajar con la imaginación, necesitamos contar y convocar especialistas que estén al tanto de los debates y argumentos históricos y contemporáneos sobre la importancia pública de una sociedad lectora y el acceso a libros. Un ejemplo entre muchos. Por ejemplo, ¿no? Venía pensando, a partir de algunas conversaciones que he tenido en los últimos días aquí en Argentina, la importancia de plantear la relación directa que hay entre la lectura en la primera infancia y el desarrollo de competencias cognitivas importantes para el aprendizaje en etapas posteriores. Voy a insistir en esto. Normalmente caemos, ¿sí?, en esas frases comunes, en esas clases de ideas muy instaladas, pero desde mi punto de vista poco eficaces para convencer a alguien de tan remanidas que están. Como decía antes, el libro nos permite vivir mil vidas, ¿no? Esa clase de frases, ¿no? Y podríamos hacer una larga lista de esa clase de frases de sentido común. En el segundo punto, en relación con la dimensión material, económica del libro, nos topamos muchas veces con personas muy formadas e informadas que por el solo hecho de leer libros y de ir a librerías piensan que están familiarizadas con el mundo de los libros. Me pasa muy a menudo asesorando a comisiones de evaluación científica, académicos que leen y que leen mucho y que al mismo tiempo tienen un enorme desconocimiento del mundo del libro. Así, si un lector asiduo, si alguien que está relacionado con el mundo del libro, desconoce cómo funciona el mundo del libro, más todavía con personas que están lejos de la realidad del mundo del libro, pero de cuyas decisiones dependemos. Una tarea crucial en este sentido es mostrar, presentar los distintos procesos materiales y actividades que involucran la producción y comercialización de un libro. Esta idea casi mágica, que cuando uno va a una librería y agarra un libro, está dialogando de manera directa con el autor, es bastante extendida y hay que mostrar que entre el autor y el lector existen una cantidad de actores, procesos, nada que ustedes no sepan, pero ciertamente fuera de nuestro microclima de gente que piensa y se dedica al libro, es bastante desconocido. Lo mismo se puede decir acerca de los números del libro, y esto es, creo, de fundamental importancia. Salvo contadísimas excepciones, los países de América Latina no se caracterizan por contar con datos sistemáticos y actualizados, tanto de la producción como de la comercialización editorial. El aspecto económico del libro lo diferencia en muchas otras áreas de la cultura que no tienen un mercado que les permita subsistir y desarrollarse. Esto es crucial porque los números actuales o potenciales sirven para atraer y sensibilizar a actores políticos que, de otro modo, ven al mundo del libro como un gasto más
y no como una inversión en un mercado que puede dinamizar parte de la economía y la cultura. La información, entonces, nos lleva al siguiente punto, que es precisamente contar con datos y poder hacer diagnósticos. Antes de definir una política, un paquete de políticas o una estrategia general, es preciso, uno, conocer la realidad y dos, definir el o los objetivos que pretendemos. Esto parece obvio, parece evidente, pero en realidad si ustedes ven y siguen los procesos por los cuales se terminan discutiendo y eventualmente aprobando políticas del libro o normativas del libro en América Latina, no siempre se da. Se terminan generando políticas y acciones que después, o sea, basadas en ideas, suposiciones o datos fragmentarios o datos atrasados y que después, en efecto, tienen problemas en su aplicación y en su eficacia, ¿no? Por ejemplo, doy dos ejemplos que me parecen bien interesantes y prácticos, ¿no? Uno puede asumir rápidamente que una medida es importante, pero muchas veces esa medida, aislada de otro sistema de medidas, puede no cumplir el objetivo que se planteó. ¿Sí? Y ahora voy a dar los ejemplos que mencioné. Y esto puede ser un gran problema, no porque no solamente no cumpla el objetivo que se planteó, sino porque se empieza a poner en duda y se empieza a criticar la medida misma y lo que termina sucediendo muchas veces es que se deje de aplicar o bien que se derogue esa medida. ¿Sí? Y este es un problema serio porque en realidad lo que falta no es esa medida. Digo, lo que falta es una serie de acciones, de políticas complementarias que potencien y puedan hacer que esa medida pueda cumplir el objetivo, ¿no? Le pongo dos ejemplos, ¿no? Que le mencionaba. A ver, algo que se debate en muchos países y que pocos países lo tienen sancionado, que es la ley de precio único del libro. El primer objetivo de la ley de precio único del libro es la defensa de las librerías independientes, pequeñas, frente a grandes superficies, que, bueno, que suelen hacer alguna suerte de dumping y venden por abajo del precio y terminan afectando a las librerías pequeñas por esa suerte de competencia desleal. Eso, con una ley que se cumpla, digamos, relativamente funciona. Ahora, también se suele esperar de esta medida dos cosas más. Una, que contribuya a la creación de nuevas librerías y dos, que incremente la posibilidad de biodiversidad. Y ahí tenemos un problema. Si vemos lo que pasa en Argentina, podemos ver que es una ley que ya tiene más de 20 años. En efecto, cumplió el cometido, el objetivo de preservar a las librerías pequeñas. Pero si vemos lo que pasa en el conjunto del país, no necesariamente eso derivó en la aparición de nuevas librerías en un territorio muy extendido. ¿Por qué? Porque hay problemas de distribución de un país muy extenso, los acuerdos con el correo no alcanzan, la ley del libro no prevé el problema del traslado, que es costoso. Entonces, quienes terminan asumiendo el costo, el flete, son las librerías que tienen que, por ejemplo, una librería en el norte del país, en Jujuy, que está muy lejos de Buenos Aires, o en Ushuaia, Tierra del Fuego del Sur, tiene costos de traslado muy altos, pero los precios al que se vende al público son los mismos que en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, donde están las editoriales. Y eso lo termina absorbiendo la propia librería, teniendo en cuenta, como ustedes saben, que la rentabilidad de librería es siempre muy baja y eso desincentiva la creación de nuevas librerías. Lo mismo que la ausencia de políticas que acompañen la creación de nuevas librerías, exenciones impositivas, una suerte de subsidios o créditos a tasas bajas y acompañamiento en la profesionalización del sector a través de formación, etcétera, etcétera. Entonces se espera de una sola medida, en muchas ocasiones, como la ley de precio fijo, que termine cumpliendo, se le pide mucho más de lo que esa ley a priori puede dar en mercados fuertemente desiguales, fuertemente asimétricos, cuando en realidad lo que se tiene que hacer es pensar acciones conjuntas. Y para eso se necesita información. Bueno, no me voy a detener en el segundo ejemplo que tenía pensado hablar, pero es sobre los programas de política, los programas de traducción, de apoyo a la traducción, donde uno puede comparar los países de América Latina y vemos efectos muy distintos en función de el funcionamiento de eso, y yo creo que en gran medida se debe a la ausencia de un diagnóstico inicial acerca del lugar de la lengua española y de cada uno de nuestros países en el mercado global de la traducción. Si quieren después, en las preguntas y respuestas vamos sobre eso, pero no me voy a tener ahora para no demorar más. El tercer punto es, bueno, ¿qué políticas para qué objetivos? ¿Sí? Teniendo en cuenta entonces un diagnóstico de
de cuál es la realidad de nuestro mercado, qué queremos hacer, qué queremos transformar de ese mercado, cuáles son los problemas, necesitamos definir las políticas. Y ahí uno puede hacer una lista de más de 300 políticas posibles para fomentar el sector del libro. Pero lo cierto es que es mejor ordenarlas y tener en claro cómo los distintos impactos que tienen esas políticas en función de estos sectores, y sobre todo tener presente la noción de ecosistema. Yo insisto bastante en general con esta noción, porque nos permite entender al mercado del libro como un sistema donde hay una serie de actores interrelacionados, ¿sí? Cuando se afecta a uno de esos actores, eso tiene efectos sobre otros, de distintas maneras, de manera directa, indirecta o en menor o mayor medida, pero en general, como suele suceder con un ecosistema biológico, termina afectando al conjunto. Entonces, cuando se piensa en las políticas, lo mejor, y esto no suele suceder, es pensar en qué medida esa política además puede contribuir a mejorar otros actores u otros aspectos u otros procesos del ecosistema del libro, ¿no? Es decir, no pensar solamente una política tratando de mejorar la situación de un solo actor, sino, ya que vamos a hacer el esfuerzo en términos de reflexión y en términos de inversión de recursos, tratar de pensarlo siempre en términos de ecosistema. Entonces, básicamente, hay 6 categorías de tipo de apoyos para el sector del libro. Uno que va directo a la producción, ¿sí? Esto incluye dinero, recursos directos proporcionados a los editores para cubrir costos de producción. ¿Sí? Va directamente a la producción. Antes de que salga el libro, se apoya para que en efecto ese libro pueda salir. Ahí uno puede decidir qué tipo de editoriales, qué tipo de obras, qué tipo de autores se quiere beneficiar. Por supuesto, una medida, uno plantea un subsidio, es un genérico, es un abstracto. Lo cierto, la importancia, como decía antes, en realidad es cómo se precisa medida para que tenga el mejor efecto, que sea lo más eficaz posible. En segundo lugar, apoyos directos a la publicación, tratando de contribuir al marketing, la promoción y otros gastos, ¿no? Que una vez que esté publicado el libro, se acompañe el proceso de circulación de ese libro. Por ejemplo, también se puede trabajar desde el Estado en contribuir a la digitalización de las obras ya publicadas, ¿no? Después uno puede pensar un tercer tipo de políticas que ya no tienen que ver ni con la producción del libro, ni con el apoyo cuando el libro sale, sino en tratar de fortalecer la infraestructura existente. Esto va de librerías, por ejemplo, que necesitan sistemas digitales, no tienen estantería, las editoriales necesitan algún tipo de soporte de formación, etcétera, para eficientizar o profesionalizar su producción, o por ejemplo, el sector gráfico necesita desarrollar o incorporar nueva maquinaria, mejorar su capital para abaratar y hacer más eficiente la producción, ¿no? Otro aspecto importante tiene que ver con las organizaciones. ¿Cómo fortalecer a organizaciones? Pueden ser quienes organizan ferias de libros, festivales de literatura, para dinamizar la vida y la cultura del libro en un país, ¿no? Digo, sobre todo en países donde las librerías, que son uno de los principales canales de dinamización cultural y venta de libros, están muy concentrados en ciudades, uno tiene que pensar la importancia de generar ferias y festivales profesionales en lugares donde no hay una presencia fuerte del libro, porque contribuyen a la creación de la cultura del libro, y ahí el Estado tiene mucho que hacer. En Argentina, en los últimos 2 años, ha habido una política bastante novedosa y bastante eficaz al mismo tiempo para el desarrollo de estas ferias. Finalmente, hay lo que mencionaba recién, leyes de distinto tipo que crean condiciones macro para el desarrollo del sector. Recién mencioné la política de precio fijo, pero también hablábamos de tarifas postales especiales para circulación interna de los libros, políticas muy actualizadas de derecho de autor, etcétera, etcétera, etcétera. Uno tiene que, o por ejemplo, exenciones impositivas. Bueno, uno puede pensar distintas legislaciones que creen un marco de condiciones que contribuyan al funcionamiento del libro. También hay otras, digamos, que podríamos incluir en esta categorización como compras de libros por parte del Estado.
¿sí? O contribuciones, apoyos directos a los creadores, en este caso a los autores, en fin, pero entrarían dentro de estas categorías. Un punto importante al pensar las políticas, y esto diría que es el más importante de todo lo que he mencionado hasta ahora, porque en los últimos años vemos, los últimos largos años, vemos la existencia de muchas leyes, normativas, políticas generales del libro en América Latina, pero con muy poca incidencia real. La aplicación ha sido más bien deficiente. La queja de los editores, especialmente los editores pequeños y medianos, es grande porque, bueno, tenemos una norma general, donde hay consejos para el apoyo del libro, donde hay grandes enunciados y donde se prometen recursos, pero finalmente la aplicación es muy deficiente o directamente inexistente. Y eso genera no solamente una frustración, sino una distancia, un descreimiento acerca de lo que la política pública puede hacer. Y es un problema porque después es muy difícil reconstruir el vínculo de credibilidad público-privado, ¿no? Entonces, cuando uno piensa una política, cuando uno la piensa en términos generales, inmediatamente tiene que preguntarse, bueno, ¿cuál es la arquitectura institucional que va a llevar adelante esa política? ¿Dentro de qué ministerio, de qué secretaría, qué dirección, quién va a ser los responsables, quiénes van a ser los encargados? ¿Qué recursos se van a asignar a esa política? ¿Va a tener recursos o no va a tener recursos? ¿Qué funcionarios se van a contratar? Si son idóneos, también suele suceder que en el cambio de gestión, de una gestión a otra, nos encontramos con funcionarios, por más bien intencionados que sean, tenemos que contarles nuevamente todo de cero acerca de cómo funciona el sector del libro y perdemos mucho tiempo hasta que ese funcionario realmente empieza a cumplir su objetivo, ¿no? Entonces, hay desde arquitectura institucional, recursos, funcionarios idóneos y un marco, y esto no siempre sucede, un marco legal administrativo cuando hay alguna clase de, por ejemplo, el Programa Sur de Argentina, que es el programa de traducciones, tiene un marco, una política, la política que se lleva adelante desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, tiene un marco legal administrativo que, en parte, la protege de los cambios de gestión y la posibilidad de que sucede lo que siempre sucede, que las políticas suelen ser espasmódicas. Están unos años, dejan de estar, pierden eficacia, justamente por esa desaparición, y después vuelven a estar años después, habiendo un proceso de fuerte desacumulación, ¿no? Finalmente, y con esto cierro, creo importante trabajar y pensar en la instalación de la idea, de la necesidad de políticas para el sector en la agenda pública. Empecé diciendo que es importante tener claros los argumentos en términos de valor social, valor cultural y valor económico de los libros, primero para nosotros, segundo para los asesores políticos, pero eso tiene que estar en alguna medida, de acuerdo a la clase de política que se piense, acompañado por un apoyo de aquellos actores que están al menos cerca, pero no están directamente involucrados, ¿no? Y hay un trabajo para hacer en la agenda pública. Afortunadamente el libro, difícilmente alguien puede estar en contra del libro, alguien puede estar en contra de la lectura, pero no significa que todos estén igualmente convencidos de que el Estado tiene que estar. Entonces hay que construir un discurso público y construir una estrategia para instalar eso en una agenda pública de países latinoamericanos donde hay otros temas siempre más urgentes, siempre más complejos, y donde la cultura y el libro en particular queda relegado. Entonces hay que hacer un esfuerzo y poner inteligencia en cómo se instala eso. Tengo algunos ejemplos en mente, si quieren después en las preguntas y respuestas volvemos sobre eso, pero creo que con estos elementos podemos dar un marco para acercarnos, aproximarnos y pensar las fortalezas, la potencia, pero también las serias limitaciones que hemos encontrado en las políticas y las normativas del libro en América Latina. Bueno, muchas gracias. Gracias, Alejandro. José Diego, la mesa es tuya. Sergio, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación a estas jornadas. Creo que son sobre todo la oportunidad de tener un diálogo con personas que como Claudia están en la briega diaria de implementar políticas públicas y no como en mi caso de estar reflexionando sobre este tema o de oír reflexiones como la que nos ha dado Alejandro. Entonces es realmente maravilloso tener esta posibilidad. Como ustedes saben, pues pensar políticas públicas para el desarrollo de la industria editorial está en el corazón y casi que fue lo que justificó el nacimiento de un organismo como el CERLALC.
Y eso se ha traducido en muchas cosas y entre otras, por ejemplo, en la producción de documentos orientadores para la formulación justamente de políticas o de legislaciones especializadas para el fomento de la industria editorial. Por mencionar algunos trabajos que se han hecho, tenemos un trabajo señero en el año, a comienzos de la década de los 90, que fue una ley tipo que, digamos, inspiró aspectos sustanciales de muchas de las leyes que después se fueron promulgando en la región, leyes del libro que se fueron promulgando en la región, trabajos más recientes como la nueva agenda por el libro de la lectura que se publica en el año 2013, pero que a pesar de que han pasado 10 años, pues siguen ofreciendo elementos sustanciales para pensar las políticas del libro, de fomento del libro y de la lectura en un entorno pues atravesado por el paradigma digital, o los trabajos que mencionaba Sergio en la presentación de Alejandro, que Alejandro ha hecho para el CERLALC, que pues por ejemplo han pensado el más reciente, tratar de hacer un balance, de dibujar un mapa del ecosistema del libro en Iberoamérica, o esa mirada comparativa de las políticas públicas de internacionalización que han venido implementando varios países. Dicho esto, pues, y ya para entrar en materia, quisiera pues empezar por recordar un marco fundamental que tenemos desde el año 2005 para pensar la acción gubernamental o la acción estatal en el fomento de las industrias culturales en general, que es la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de Expresiones Culturales, aprobada por la Conferencia General de la UNESCO, ya lo digo, en el año 2005. Y esa convención reafirma pues fundamentalmente la diversidad cultural como patrimonio común de la humanidad que es necesario valorar y preservar. Y lo que es muy importante para este espacio que nos convoca hoy y que ya mencionaba Alejandro, es que tiene entre sus objetivos el reconocimiento de la índole específica de las actividades y los bienes y servicios culturales en su calidad de portadores de identidad, de valores y de significados, y sobre todo que reitera el derecho soberano de los estados a conservar, adoptar y aplicar políticas y medidas que estimen necesarias para proteger y promover la diversidad de expresiones culturales en sus territorios. Hay que decir que este reconocimiento no es nuevo en un instrumento internacional, sino que se remonta a mediados del siglo XX, cuando aparece el Acuerdo para la Importación de Objetos de Carácter Educativo, Científico y Cultural, que se conoció sobre todo como el Acuerdo de Florencia, y allí se señalaba ya ese doble carácter de los bienes culturales, su valor, digamos, simbólico y económico, y ese acuerdo tenía sobre todo como propósito instar a los países a adoptar medidas preferenciales para promover la circulación de bienes culturales, en el entendido de que ese intercambio cultural era fundamental para la estabilidad y la paz mundial. Vemos que esa noción de diversidad cultural toma fuerza especialmente en el ámbito internacional hacia finales de los 90 y de alguna manera es heredera de otro concepto muy reconocido y muy asociado a Francia, que es el de la excepción cultural. Ese concepto de excepción cultural apareció en la primera mitad de la década de los 90, durante la ronda de Uruguay, en la que estaba en discusión el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio, el GATT. Y tras la conclusión de la ronda en 1994, pues se constituye la Organización Mundial del Comercio. Ese paso de la excepción cultural a la diversidad cultural pues, resulta muy significativo, porque el primero es sobre todo una apelación a dispensar un tratamiento diferenciado a los bienes y servicios culturales en negociaciones orientadas a la liberalización del comercio mundial, mientras que la diversidad cultural, digamos, mantiene eso, pero supone todavía un marco más amplio de reconocimiento del valor de las expresiones culturales. No me detendré mucho más en esto, pero pues me parecía importante traerlo a cuento porque tenemos en la Convención una referencia obligada para pensar la acción de los estados en pro del fortalecimiento de las industrias culturales en general, en especial, digamos, los 4 objetivos del marco de seguimiento de la Convención que la UNESCO creó en el año 2015. Sus objetivos son fundamentalmente apoyar sistemas sostenibles de gobernanza de la cultura que favorezcan justamente el ejercicio por parte de los estados de adoptar medidas y políticas para proteger y promover la diversidad de expresiones culturales en sus territorios. Un segundo objetivo es el de lograr intercambios equilibrados entre bienes y servicios culturales e incrementar la movilidad de artistas. El tercero es la integración de la cultura en marcos de desarrollo sostenible, muy importante
por una cuestión que vamos a ver más adelante, y por supuesto también el promover los derechos humanos y las libertades fundamentales como condición necesaria para la protección y promoción de la diversidad de expresiones culturales. ¿Qué roles juega en Estado? Pues yo creo que Alejandro ya mencionaba algunos, podemos enumerar, creo yo, al menos los siguientes. El Estado puede ser a la vez un productor y prescriptor de contenidos. Recae sobre él fundamentalmente la promoción de la lectura a través de los sistemas educativos. Es un facilitador de infraestructuras sociales y tecnológicas. Evidentemente es un agente regulador y fiscal, y como agente regulador, pues es fundamental en la regulación de los intercambios entre privados. Creo que podemos decir que en los países latinoamericanos los estados han sido fundamentales en la configuración del actual escenario en el que se encuentran las industrias editoriales. Su acción, y también hay que decir que su omisión, explica el estado de las industrias editoriales en buena parte de nuestros países. Creo que hablar de industria editorial en nuestros países en singular resulta complejo, y es desconocer las enormes asimetrías y diferencias que evidentemente hay en la región. Si miramos hacia atrás, la acción de los estados en la consolidación y fortalecimiento de las industrias editoriales en nuestros países se ha traducido, y ya lo mencionaba Alejandro, especialmente en la formulación de legislaciones especializadas de fomento de la industria editorial. Legislaciones que incluyen diverso tipo de medidas, muchas de esas muy bien conocidas seguramente por muchos de los que nos oyen, que pasan por adopción de regímenes tributarios preferenciales para los actores de la cadena de valor del libro, la exención o tasa cero del impuesto al valor agregado sobre el precio de venta al público del libro, e inclusive para muchos de los servicios y bienes contratados en el proceso de producción. Esto no es igual en todos los casos. En el caso de la exención sobre el precio sobre el IVA, sobre el precio de venta al público, tenemos solo dos excepciones en la región, que son justamente Chile y la otra es Guatemala. Estas leyes contaban también o cuentan también con exención de aranceles o tasas preferenciales para la importación de insumos, maquinarias, creación de fondos de apoyo a la edición, medidas de apoyo a la creación a través de la exención de impuestos o becas o subsidios directos a los autores. Son cuestiones que ya señalaba ya Alejandro, y que, digamos, si uno hace una mirada transversal a las legislaciones del libro vigentes en nuestros países, en buena medida replican este tipo de medidas. Tenemos allí evidentemente un marco de orden muy general para encauzar la acción estatal para el desarrollo de las industrias editoriales en nuestros países, aunque, como también adelantaba Alejandro, en muchos casos estas leyes lamentablemente no han pasado de ser más que eso, es decir, marcos, y no necesariamente se han traducido en medidas efectivas. Es usual, por ejemplo, encontrarse con quejas en torno a: tenemos la ley, pero nunca se reglamentó. Eso entonces en muchos casos ha impedido que estas leyes hayan cumplido plenamente los propósitos para los cuales surgieron, aunque en cualquier caso han sido fundamentales, y en eso insisto, en la configuración o en el estado actual de las industrias editoriales de los países de América Latina. Creo que, por ejemplo, la fiscalidad, es decir, la fijación de determinadas reglas tributarias, ha jugado y seguirá jugando un papel determinante para apuntalar el lugar que ocupan hoy las industrias editoriales. Creo que en este punto, y allí cuando se nos invitaba, se nos preguntaba por retos, más que hablar de nuevos o viejos roles. Creo que sobre todo sobre lo que quisiera reflexionar y a lo que quisiera apuntar es hablar de áreas o campos prioritarios de acción. Y allí, además de esas acciones prioritarias desde la política pública para el desarrollo de las industrias editoriales, creo también que podemos identificar ciertas tensiones en un escenario que evidentemente está condicionado por el paradigma digital, y creo también, y aunque nos pueda parecer muy ajeno a esta discusión, por el cambio climático. Está claro, pues, que el Estado está llamado a garantizar la diversidad cultural, lo que se traduce en el desarrollo de la industria editorial en general, por supuesto, pero sobre todo de las editoriales y librerías pequeñas y medianas,
donde está cifrada fundamentalmente esa diversidad cultural. Un trabajo justamente que elaboramos recientemente con Alejandro, el ecosistema del libro, un estado de la cuestión, detectábamos como uno de los rasgos definitorios de las industrias editoriales de nuestros países el de la atomización y la polarización. Esto es la existencia de muchos actores pequeños o muy pequeños, junto con actores de gran tamaño y una franja media cada vez más exigua. Este rasgo, digamos que se traduce, entre otras cosas, en una distancia considerable en la capacidad de los actores para insertarse en las formas de producción, circulación y consumo que ha propiciado lo digital. Y si esto es así, pues desde el Estado justamente debería trabajarse para propiciar la inserción de esos actores. Vía, por ejemplo, formación continua que permita la constante actualización de los actores de la cadena de valor del libro, o a través, por supuesto, de subvenciones directas a librerías editoriales para su modernización. Esto es, por ejemplo, conversión de fondos editoriales a formatos digitales o la implementación de tiendas en línea, que si algo pues dejó en evidencia la pandemia era la distancia que había o la incapacidad que tenían muchos de los actores y que tuvieron que ponerse al día de forma un tanto acelerada. La cuestión, digamos, ahora es pensar si ese tratar de responder a circunstancias muy, muy específicas desencadenadas por la pandemia se asume ahora con una visión más estratégica o si por el contrario eso fue simplemente una respuesta episódica. Otra cuestión donde creo que es necesario, sin duda, focalizar la acción desde los gobiernos está en garantizar la competitividad del tejido librero, un tejido librero de por sí débil en la mayoría de nuestros países, por lo cual creo que es necesario abrir o reabrir la discusión sobre el precio único del libro como mecanismo para garantizar la pluralidad de puntos de venta, aun cuando el debate en torno al precio único del libro, pues además de tener en cuenta los elementos que bien señalaba Alejandro, debe pensar también en las nuevas formas de comercialización del libro que ha propiciado por lo digital y que hace mucho más difícil la implementación de una medida como esta si pensamos en nuevas formas de comercialización y de negocio donde resulta mucho más difícil garantizar el cumplimiento de esta medida y por supuesto también la aparición de determinados actores que encuentran la manera de saltarse también es una medida como esta, digamos que operan de forma transnacional y que hacen mucho más difícil el cumplimiento de esta disposición. Creo que no menos importante en ese cometido de garantizar la competitividad del tejido librero, importaría y sería muy valioso explorar mecanismos para incorporar a las librerías en los procesos de compras públicas, de las cuales normalmente han estado relegadas por seguramente un criterio también de suma importancia y muy, muy válido, que es el que tiene que ver con la eficiencia del gasto público, especialmente. Esto lo señalaba también Alejandro y me parece importante que nos estemos encontrando ahí y es la debilidad que vienen arrastrando los sectores editoriales de los países de la región, que se traduce sobre todo en la carencia de información, una carencia que adquiere varias formas. Por un lado, no tenemos una integración informacional entre los distintos actores de la cadena de suministro, lo que conduce a ineficiencias en las transacciones entre estos. Seguimos trabajando como si lo digital no existiera. Una cuestión fundamental pensando en la visibilidad de lo que se publica y pensando en garantizar la diversidad de expresiones culturales, y es que no disponemos de catálogos o de bases de datos de los libros en ventas que sean de consulta pública, pero también cuya información circule de forma estructurada entre los actores de la cadena de suministro. Y por último, en términos de líneas de acción fundamentales, y ya les decía que nos puede parecer un tanto ajeno en la discusión, pero que creo que más temprano que tarde va a llegar, es que aparece en el horizonte el cambio climático. Y es como desde el Estado, al tiempo que se toman medidas para
de alguna manera obligar a la industria a la transformación, también se apoya a esa misma industria en la transformación. Porque si hablamos de un sector atomizado y polarizado, es evidente que no todos los actores van a estar igualmente preparados para asumir una transición que les corresponde, seguramente le corresponderá a la industria editorial como le corresponde al conjunto de la actividad productiva en un país. Y querría cerrar y hablé de una tensión, y ya con esto termino, y es que al tiempo que reconocemos cambios en las prácticas de lectura, la multiplicación de escenas de lectura, que no necesariamente tienen al libro como protagonista, es decir, que hablamos de la hibridez de consumos culturales y toda esta serie de cosas, seguimos pensando en políticas públicas que dan por sentada la centralidad del libro como vehículo privilegiado para el acceso al conocimiento y que de hecho han contribuido y siguen contribuyendo a puntular ese lugar central. Si bien creo que es necesario insistir por ese camino, dada la estrecha relación que investigaciones de la neurociencia establecen entre el libro, la lectura de libros, y la lectura concentrada y profunda y los beneficios cognitivos que éste reporta, creo que parece igualmente necesario pensar y avanzar en políticas que contribuyan a propiciar sinergias entre las distintas industrias culturales, entendiendo que hay ya un solapamiento en el consumo y que nosotros desde la política estaríamos fragmentando lo que en la realidad no se da de esa manera. Entonces deberíamos también empezar a pensar en la articulación de agendas entre las distintas industrias culturales. Gracias, José, te agradezco. Claudia, por favor, tienes la mesa. Muchas gracias, Sergio. Un gusto saludarles hoy día, esta mañana, ya pasado el mediodía, por lo menos en Chile. Y sumarme a los puntos que han planteado en la conversación y tal vez agregar otros, ¿no? O unas miradas distintas en función de que nosotros estamos abordando desde abril de 2023, ¿no es cierto?, la implementación de una política del libro que ha sido renovada, ¿no es cierto?, un documento de política pública que estuvo vigente entre 2015 y 2020 y que durante la pandemia arrastró una vigencia hasta el nuevo texto, ¿no? Y algunos elementos, uniéndome a lo que planteaba Alejandro y José, ¿no es cierto?, en relación a política pública, que son interesantes también de tener en consideración, son que estas políticas públicas, por lo menos en Chile, cuentan con participación ciudadana. Nos olvidamos muchas veces cuando hablamos teóricamente, ¿no es cierto?, de política pública, de lo que consiste en el abordaje de los ecosistemas a las personas, ¿no? Personas naturales y jurídicas que conforman y dan vida al ecosistema del libro y la lectura, y que en todo proceso de política pública, por lo menos lo que hemos llevado adelante en Chile, hemos incorporado en cada una de las fases de diseño y de construcción de política pública, ¿no? Y que son interesantes de considerar como sujetos, ¿no es cierto?, que están en un campo en disputa también, ¿no? No son sujetos que intervienen en la lógica del diseño de una política pública, sino un interés de fondo, ¿no? Podríamos decir que una política pública, como decía Alejandro, es esta agenda pública, por tanto, todos los actores que están en ese campo, ¿no?, en disputa, están buscando la forma en que su posición, su interés, ¿no es cierto?, su forma de ver ese ecosistema o su participación en el ecosistema sea el que quede plasmado en la política pública, ¿no?, sea leído en esa política pública. Y ese es un elemento muy importante a la hora de construir cuál es también el diseño epistemológico de la política pública. Alejandro hablaba, ¿no es cierto?, de los conceptos de axiológicos en la construcción de la política pública. Yo creo que en función de lo que ha sido nuestra experiencia, el poder trabajar desde una perspectiva epistemológica el concepto de política pública, desde cuáles son las decisiones y las metodologías con las cuales va a construirse la política pública, marca el diseño y el producto final completo. O sea, yo creo que ahí hay un elemento muy fundamental. Y en esa perspectiva, creo que el abordaje epistemológico, ¿no es cierto?, de esta política pública es sin lugar a duda el enfoque de derechos humanos y el concepto de igualdad. Yo creo que hay en lo que es la construcción de
poner al centro a lectores y lectoras como elementos fundamentales que dinamizan a todo el ecosistema. Yo creo que ahí hay una característica muy central de esta política 2023, que además no tiene fecha de término, porque habitualmente las políticas públicas o las estrategias tienen una fecha de inicio y una fecha de término, y esta política lo que se hizo fue un abordaje de continuidad de la política anterior, y en donde no hay una fecha de término, sino que hay una fecha de evaluación intermedia para el rediseño, ¿no es cierto?, o la adecuación o la toma de medidas en torno a las mejoras que este documento requiera hasta que no se decida participativamente, ¿no es cierto?, un recambio completo, ¿no? Y en ese sentido, resulta súper interesante también en torno a los desafíos de implementación de esta política pública, en qué nos encontramos, ¿no es cierto?, y en el estado en que nos encontramos en cada uno de los elementos que configuran el ecosistema. Y yo creo que ahí hay como 3 pilares estructurantes que hoy día nosotros pensamos que son los fundamentales que debemos desarrollar desde lo público, ¿no es cierto?, que son el pilar de la creación, el pilar de la industria y el pilar del fomento de la lectura. Y en esos 3 pilares, ¿no es cierto?, falta una pata que es, ¿no es cierto?, todo el campo de patrimonio bibliográfico y obviamente el legislativo, ¿no es cierto?, que articulan esta política pública en la lógica de ir revisando y remirando lo que tenemos, pero ir abordando los retos, que es, ¿no es cierto?, parte de lo que José nos plantea en su mirada respecto del interés de la conversación también, ¿no? Y ahí me uno a lo que planteaba Alejandro en relación a los gatos, ¿no?, el conocimiento, y me voy específicamente al tema de industria, ¿no? ¿Qué manera de estar mirado y levantado antecedentes en términos tan parciales que hoy día, por lo menos en Chile, no nos permiten tener un diagnóstico completo de cuál es la situación de la industria chilena editorial? Más allá de conocer ámbitos muy focales, ¿no es cierto?, que nos permiten claramente señalar, al mismo que en Latinoamérica, ¿no es cierto?, que es una industria altamente asimétrica, ¿no es cierto?, en donde es posible reconocer, por un lado, todo lo que significan la industria transnacional, ¿no es cierto?, de las grandes editoriales del mundo que están en Chile, ¿no es cierto?, con todo el bagaje y el soporte que esa industria, esas oficinas centrales le proporcionan, ¿no? Y por otro lado, esta atomización de industria, ¿no es cierto?, de vocación industrial editorial, ¿no es cierto?, en una economía que es la de la cultura habitualmente de precariedad, de subsistencia en la precariedad, ¿no? En donde los recursos públicos no dan el ancho en los términos de la existencia actual para poder intervenir, ya no en cada uno de los ámbitos, porque yo creo que en Chile ya tenemos una intervención desde lo público en cada uno de los elementos que configuran el ecosistema, con mejor o peores resultados, pero con resultados ciertos. El tema es cómo pasamos a una segunda dimensión. Yo digo, hoy día estamos en un nivel de reflexión y de requerimiento de antecedentes para pasar a un aporte de implementación desde lo público de segunda generación. Y eso significa pasar de estos estudios focalizados en microempresas que ha hecho Corfo, que es, ¿no es cierto?, Corporación de Fomento del Ministerio de Economía, o de exportación, ¿no es cierto?, a través de ProChile, del Ministerio de Relaciones Exteriores, con todo lo que tiene que ver con la presencia de Chile en el ecosistema editorial global, ¿no es cierto?, a partir de las ferias y los mercados internacionales. Y yo creo que nos hemos ido quedando atrás en mirar cuáles son los modelos de negocios de nuestra industria chilena y cómo esos modelos de negocio hoy día impactan en los resultados que tiene la industria editorial. Y por otro lado, ¿no es cierto?, también de alguna manera, y también Alejandro lo planteaba, cómo incorporamos, ¿no es cierto?, en esta hoja de ruta una mirada territorial,
que no nos centre en aquellos lugares que tienen mejor, comillas, rendimiento, y que no veamos, ¿no es cierto?, qué está sucediendo en el resto del país. Hoy día ese es un elemento fundamental en el levantamiento de información también. Entonces, en esa línea, ¿no es cierto?, contarles que estamos en la idea de compartir en los retos que estamos, ¿no es cierto?, estamos desarrollando ya, vamos a empezar a desarrollar un estudio de la industria de caracterización y mapeo de la industria editorial en Chile, que tenga distintos iniciales focos, porque va a ser un estudio inicial, ¿no es cierto?, que nos permita además levantar las brechas de información que tenemos en esta misma área de industria editorial, que no vamos a poder tocar en esta primera etapa de estudio, ¿no? Creo que ahí hay un elemento fundamental que va a poder aglutinar esfuerzos que anteriormente, tanto en el sector público como en el privado, se han hecho, pero que han sido parciales, ¿no? Y que, por ejemplo, se han ido abandonados sistemáticamente. Por ejemplo, el estudio LIBA, el libro en Chile, el estudio, ¿no es cierto?, sobre una catálogo digital, a propósito de otro proyecto del 2019, en fin, ¿no? Y de esa manera articular, porque otro elemento fundamental, así como hablaba del tema de la participación ciudadana, ¿no es cierto?, es la articulación interministerial. Yo creo que muchos de los esfuerzos que nosotros hacemos desde el ámbito de la cultura en tratar de articular conceptualmente, ¿no es cierto?, la importancia del libro, tanto en su campo simbólico como en su campo material, ¿no es cierto?, económico, peca mucho de la posibilidad de articularnos interinstitucionalmente para que cada uno de los elementos que conforman el Estado, que tengan competencia en las áreas que estamos conversando, logren estructurar un concepto compartido. Yo creo que en la lógica de la política pública y la intersectorialidad, la posibilidad de elaborar conceptos compartidos que vayan más allá del concepto que nosotros podamos tener, ¿no es cierto?, ayuda muchísimo en esa misma lógica, ¿no? Y poder abordar desafíos tan relevantes como tener cuenta pública para el sector cultura en Chile, pasa también por tener ese tipo de conversaciones, ¿no?, que son no solamente el trabajo de conversar y convencer a legisladores, sino que también al del mismo aparato del Estado, que no es menor, ¿ah?, en una inercia que muchas veces hace que se invierta en recursos públicos en lo conocido y también en primeras necesidades, como señalaba Alejandro, a partir de nuestras realidades latinoamericanas, ¿no es cierto?, pero también en darle una nueva mirada a lo que significa, por ejemplo, no solo en materia cognitiva la lectura, sino en materia de producción país propiamente tal, ¿no? Está estudiado en la OCDE cómo los países que tienen mejor nivel de lectura y mejor nivel de comprensión lectora son países más productivos económicamente. En ese elemento, para países como Chile, por ejemplo, en donde la productividad no ha crecido, sino que ha decaído, productividad económica, debiera ser un factor que impulse, pero tremendamente, la inversión pública en lectura y en comprensión lectora, que cae de cajón, ¿no es cierto?, como decimos en Chile, ¿no? Porque ya no estamos hablando, de una forma, ¿no es cierto?, que nos agrupe y nos hable a nosotros mismos como parte del ecosistema, ¿no es cierto?, sino que estamos hablando de la riqueza del país, ¿no? Y por otro lado, en países latinoamericanos, ¿no es cierto?, que hemos vivido procesos de ruptura de las democracias tan violentas y tan dolorosas, ¿no es cierto?, el tema de la lectura y la comprensión lectora también incide en la política. Y cómo incide la política, ¿no es cierto?, y la estabilidad democrática de un país también en la productividad económica y en la inversión extranjera. Entonces, son materias que hoy día no pueden estar ajenas a la hora de la construcción de cuál es el componente simbólico y el componente material de la industria editorial de un país, porque son
a la base de la sustentación, ¿no es cierto?, del desarrollo. Y en ese elemento yo creo que nos quedamos cortos, habitualmente muchos y muchas, ¿no? En donde no somos capaces de articular un discurso que vaya más allá, ¿no es cierto?, de los oyentes que habitualmente estamos acostumbrados a conversar. Romper esa barrera yo creo que es un tremendo desafío hoy, ¿ya? Luego yo creo que tenemos un desafío muy grande en términos de lo que es seguimiento y evaluación de política pública. Y me quiero centrar ahí porque habitualmente uno de los aspectos que más se cobra desde el punto de vista presupuestario es, bueno, ¿cuál es el impacto que tiene la política pública que usted está desarrollando con recursos del Estado, ¿no? Y cuando no somos capaces de unir a una política pública un sistema de seguimiento y construir indicadores, es una política pública que no tiene resultados medibles y visibles para quienes toman las decisiones de la inversión pública. ¿De acuerdo? Puede ser muy meritoria, ¿no es cierto?, como discurso para nuestro propio sector, pero no puede tener ni un mérito cuando estamos hablando de los recursos que recaudamos de todos los habitantes que producen en un país, ¿no? Entonces, y voy a poner el ejemplo nuestro. Nosotros tenemos esta política pública que ha tenido memoria, balance, etcétera, pero ¿cómo vas a medir una política pública si no tiene medidas asociadas a retos dimensionables en cifras? Generalmente los retos son de implementamos o no implementamos, o el porcentaje de implementación que tiene, pero no tiene reto asociado a sumar tantas personas en comprensión lectora, o, por ejemplo, mejorar el índice de industria en tal o cual indicadores, o aumentar el catálogo de biblioteca digital, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí, cuando nos pongamos ese pie forzado en una política pública y tengamos que dar resultados y decir, en esto hemos cumplido y en esto no hemos cumplido, sabiendo además que si no cumplimos no va a haber un castigo, sino que va a ser el índice, ¿no es cierto?, de que vamos a tener que ponernos y adecuarnos a cómo efectivamente abordar un índice posible y real. Yo creo que ese también es un marco distinto de política pública que hoy día, lamentablemente, nosotros estamos en ese camino construyendo, ¿no? En ese sentido, yo creo que también, y como para unir con otros elementos, ¿no es cierto?, que hablaba de participación y de intersectorialidad desde lo público, la gobernanza de una política pública es un elemento fundamental. O sea, no es solo, ¿no es cierto?, una oficina pública, un organismo X, etcétera, sino que es un conjunto de actores asociados a la gobernanza de una política pública pensada desde la lógica de la interministerialidad y del vínculo básico, directo, imprescindible e impostergable con la sociedad civil. Entonces, pensar en política pública sin gobernanza de política pública es también quedar como en el mediados del siglo pasado, del inicio de las políticas públicas, ¿no? Y esa gobernanza de política pública, en el caso nuestro, aterrizando los ejemplos, ¿no es cierto?, en una primera instancia ha sido una gobernanza como lo que podía pasar, ¿no es cierto?, en esta lógica de lo superestructural, la super representación, ¿no es cierto?, con las máximas autoridades, etcétera, y muchas veces las máximas autoridades, ¿no es cierto?, no tienen los tiempos, están resolviendo máximos problemas y no están, ¿no es cierto?, dedicadas específicamente o abocados específicamente a una política pública. Entonces, el poder pensar también en gobernanzas que le den sustentabilidad a la implementación de una política pública, ¿no es cierto?, es fundamental. Nosotros estamos en ese proceso hoy día de reevaluar esa política pública, de reevaluar esa gobernanza pública, y además dotándola de elementos que la anclen a los territorios. O sea, no sea una gobernanza que no tenga anclaje fundamental en los territorios. ¿Y por qué? Porque además esta política pública es de la lectura, los libros, ¿no es cierto?, el libro y las bibliotecas. Es decir, tiene un anclaje directo
¿no es cierto?, con quienes hoy día son el espacio de las voces en los territorios para el libro, la lectura, la comunicación oral, la escritura. Entonces, ese elemento es un elemento fundamental. Y el otro elemento fundamental, porque como le dije al principio, no hay industria sin lectura, es el Plan Nacional de la Lectura, ¿no es cierto?, que entra, ¿no es cierto?, en su proceso de rediseño, el nacional, y los planes regionales como elementos fundamentales, en donde es, sin lugar a dudas, el lugar más incidente. Entonces, cuando estamos hablando de industria, también estamos hablando, ¿no es cierto?, ya hablamos, vimos el tema del modelo de negocio, el ámbito económico, etcétera. Estamos hablando de todo el sistema de legislación asociado y de impuestos asociados. Ustedes saben que en Chile no tenemos exenciones de impuestos asociados a la empresa editorial. Alguna vez alguien me dijo que el libro igual a manzana, nosotros somos grandes portadores de manzana, que fue un golpe terrible cuando se reciben ese tipo de comentarios. Pero son, yo creo, los retos y los desafíos para trabajar de una forma distinta lo que hacemos. Yo creo que de pronto nos quedamos en la lógica de que todo el mundo nos comprende, como decía Alejandro, ¿no? Que nosotros decimos el libro y todo el mundo entiende lo mismo que entendemos nosotros del libro y lo mismo que entendemos nosotros de lectura, etc. Y en esto yo creo que hay que ser más inteligentes que aquellos que no logran dimensionar la importancia, ¿no es cierto?, del libro y la lectura en el desarrollo de un país. Yo creo que en esa forma de mirar distinto, yo creo que hay un desafío muy, muy relevante y yo creo que este tipo de reuniones y este tipo de conversaciones en donde nosotros podemos empezar a compartir elementos que nos abran la cabeza y los ojos para mirar diferente, es interesante. Yo escuchaba, por ejemplo, la conversación en torno al precio único, y aquí eso, o sea, es como, nunca ha calado como una gran discusión pública en Chile, por ejemplo, el tema del precio único, ¿no? Y por tanto, cuando uno habla del modelo de negocio de la industria, también tiene que estar hablando del modelo de negocio en el cual se mueve esa industria, ¿no? Y cuáles son los factores de aguas hacia arriba y aguas hacia abajo, de proveedores y consumidores y capacidades de distribución, como decía Alejandro, ¿no? En esa línea, nosotros, claro, apoyamos puntos de venta en negocios que no son librerías y que cuentan con giro para poder desarrollar libros. Tenemos recursos para que se abran librerías en regiones que no cuentan o en comunas que no cuentan con librería, etc. Pero vemos que eso tiene resultados muy bajos en términos de rendimiento en los años. Son iniciativas que duran 1 o 2 años, pero que no perduran en el tiempo. Y lo mismo pasa con librerías en lugares en donde no existen librerías. Entonces, uno debiera no ser tosudo, a lo mejor, y decir, tengo que preguntarme algo más, ¿no? Yo creo que nos hacen falta muchas más preguntas que las respuestas que tenemos. Porque pensamos que el modelo que tenemos, ¿no es cierto?, de una librería en cada territorio, una librería, un punto de venta en cada territorio, es la respuesta. Y parece que, a pesar de todos los esfuerzos que hemos hecho, no necesariamente esa es la respuesta. Y entonces hay un tema con la lectura que no hemos abordado como corresponde, y entonces la industria tiene que saber que si no fomenta la lectura con acciones de la propia industria, no estamos apuntando tampoco a que esa industria se desarrolle, ¿no? Las estrategias de continuidad, ¿no es cierto?, y de seguimiento, yo creo que también tienen que estar concordadas con la participación ciudadana. Yo creo que uno de los elementos también que en lo que hablaba Alejandro, de esta lógica de la distancia o la falta de confianza que se puede ir dando en los agentes, ¿no es cierto?, involucrados del ecosistema, pienso que es un elemento que hay que también trabajar,
no solamente durante el proceso de diseño y construcción de la política pública, sino también en el proceso de implementación y evaluación de la política pública. Yo creo que ahí la incorporación de la sociedad civil y la incorporación del ecosistema, fundamentalmente, y la incorporación de los agentes interministeriales también son fundamentales. Por eso, en esta lógica de la conversación permanente de la implementación y del enriquecimiento de la implementación, en donde el Estado no sustituye, en el caso nuestro, todo lo que hace la comunidad organizada, ¿no es cierto? De hecho, hay programas y proyectos preciosos que están desarrollando fundaciones, corporaciones, etcétera, organizaciones de la sociedad civil, multiplicidad de territorios, municipios, etcétera, las bibliotecas públicas que están en convenio con la biblioteca del Servicio Nacional de Patrimonio, etcétera, ¿no? Pero esa estrategia lo que hace, más allá de la contability, hace la transparencia y mantiene el vínculo. Yo creo que la permanencia del vínculo en la implementación y en la evaluación de la política pública es fundamental. O sea, ese es el elemento de confianza que hace que hace que se permanezca en la relación público-privada también, que es lo que decía Alejandro con esta lógica de las mesetas y las profundidades en la implementación de la política pública, ¿no? Cuando no hay una línea que articule este vínculo entre sociedad civil y Estado en la implementación de una política pública, lo que hace es que políticas públicas pasan muchas veces a ser confundidas con políticas de gobierno. Cuando la política pública se confunde con un programa de gobierno, la política pública ya perdió estatus, porque la política pública es una política pública del Estado. Y yo creo que esa línea viva la da en la lógica de la articulación público-privada y el diálogo permanente, ¿no es cierto?, en todas las fases de una política pública, desde su diagnóstico y construcción de información hasta la evaluación y la rearticulación de un documento. Y por último, no me quiero quedar sin señalarlo, el desafío de la ecoedición es un temazo que en países como el nuestro, por ejemplo, que están muy vinculados a lo que es el desarrollo de energías renovables, en toda su gama, ¿no es cierto?, son sin lugar a duda un elemento fundamental. Y ecoedición que tiene que estar asociado, ¿no es cierto?, a la formación, el financiamiento, ¿no es cierto? Porque si no es discurso y es un sello y eso tampoco tiene ningún sentido. Y que además tiene que involucrar a todo el ecosistema, porque ¿cómo hacer que las ferias y los festivales sean cada vez más ecosustentables también, ¿no es cierto? En todo lo que significa el reciclaje, la reutilización, el uso de energía para el desarrollo de los eventos, etcétera, ¿no? El cómo incorporamos la mirada, no solamente en la lógica de la industria, ¿no es cierto?, de la producción de un bien, sino en toda la articulación ecológica de todo el sistema, de todo nuestro ecosistema, ¿no?, como algo integral. Yo creo que también esa es una gran pregunta y que traspasa el campo de la edición por lejos, ¿no? Y yo creo que países que de alguna manera hemos ido avanzando en esta lógica de incorporar el concepto de cambio climático, de desarrollo de energía verde, en donde el Estado además tiene políticas internas de desarrollo de esas materias en cumplimiento de metas, de programas de mejoramiento de la gestión, y compromiso de desempeños colectivos, etcétera, es muy importante. O sea, estamos hablando en una sintonía fina en esa materia que incluso va a tener vínculo con lo que va a ser nuestra presencia en ferias internacionales también. O sea, estamos en esa lógica trabajando en que esta vocación que queremos como país asociado a una cultura de esa naturaleza también tenga ese vínculo en nuestra presencia internacional en las ferias y festivales a los cuales vamos a concurrir, ¿no?
Y por último, se me quedan tantas cosas, porque está tan rica la conversación, pero ustedes plantearon muchos elementos. Yo creo que uno de los desafíos importantes que nosotros tenemos, unos países mucho más avanzados que nosotros, es el contar con núcleos de traducción. O sea, países como Chile, con la cantidad de habitantes que tienen, ¿no es cierto?, con los déficits de comprensión lectora, de lectura, etcétera, que estamos trabajando, sin lugar a dudas, para esta industria el mercado internacional es fundamental. O sea, no hay sostenibilidad de una industria solo con el mercado en Chile, y eso para ninguna economía de otros lenguajes artísticos y creativos, como decía José. Yo creo que eso es súper importante también, el no aislarnos en una sola realidad y que nuestro diagnóstico sea unilateral, sino ver cómo dialogan con los otros diagnósticos de las otras economías creativas que estamos trabajando, ¿no? Y la traducción obviamente es lo que permite la entrada, ¿no es cierto?, a esas otras economías globales. Y por otro lado, a la coedición. Yo creo que debiéramos hoy día plantearnos, y me encantaría articular una conversación en torno a proyectos de coedición a nivel iberoamericano, que yo creo que podríamos perfectamente empezar a buscar líneas en esa perspectiva, ¿no? De más allá de la perspectiva de la coedición en la lógica de la articulación de las industrias como agentes del mundo privado, ¿no es cierto?, sino también como una experiencia desde lo público, ¿no?, en donde nosotros podamos articular programas de trabajo de coedición, por lo menos a nivel iberoamericano, por lo menos, ¿no? Y me quedo ahí para todas las intervenciones que podamos tener más articuladas entre todos, yo creo, más interesante, más dinámico. Muchas gracias, Claudia. Me gustaría abrir la mesa con un par de preguntas para todos los panelistas. Quien quiera tomarla, por favor, adelante. Yo me identifico como uno de esta segunda categoría que mencionaba Alejandro, que está cerca satelitalmente de los libros, pero que no conoce la industria con la profundidad que ustedes. Y quisiera preguntarles si conocen algunas medidas efectivas ya probadas que gobiernos han adoptado, tanto en Iberoamérica como en el resto del mundo, para promover el desarrollo del sector editorial. Si alguien quiere, por favor, tomar la pregunta, adelante. Pues como yo decía en mi intervención, creo que con sus más y con sus menos, en cualquier caso, sí hay un desarrollo de política, ha habido un desarrollo de política pública en toda América Latina para el fomento de la industria editorial. Eh, Sin duda, por ejemplo, si ya no pensamos solo en América Latina, sino en Iberoamérica, pues indudablemente la vocación exportadora que tiene y el tamaño que adquirió la industria editorial española, pues estuvo apuntalada en buena medida por una apuesta de muy largo plazo del Estado para que la industria española sea lo que es hoy. Y no es porque esté compartiendo mesa hoy con ella, pero también hay que decir que el trabajo que ha venido haciendo Chile en los últimos, por lo menos la última década, pues es también ejemplar en muchos sentidos y empieza sin duda a dejar resultados, por ejemplo, en términos de la presencia de Chile en escenarios internacionales muy importantes para justamente para conseguir ampliar el mercado chileno hacia afuera. No quedarse solo con el desarrollo del mercado interno, sino que ha habido decididamente una apuesta por la internacionalización que ha sido sostenida y eso ha sido, digamos, uno de los elementos fundamentales para que hoy Chile sea visto con envidia por muchos otros países en ese aspecto. Pero pues sería muy difícil, digamos, hacer creo yo, establecer ese vínculo tan inmediato. Esto exactamente funciona. Ya veo, perfecto. Alejandro, me gustaría preguntarte cuáles son cómo han evolucionado, mejor dicho, cómo han evolucionado las políticas gubernamentales
para adaptarse a los cambios en la industria editorial y, bueno, pensando en la digitalización de la industria? A ver, creo que no hay una única respuesta, tal como mencioné José Diego en su presentación. Al hablar de América Latina tenemos que hablar de una veintena de países, de una realidad muy, muy diversa. Y diría que, a ver, en términos generales, de vuelta, contradiciendo mí mismo, digo, no se puede en términos generales, pero no encontramos políticas extendidas en la región que hayan pensado y acompañado un proceso de transformación tecnológica y digital. Digo, tecnológica en términos generales y digital en todas las formas posibles de lo digital en el mundo del libro. Eso han sido experiencias más bien individuales. En efecto, que la pandemia aceleró, pero inmediatamente terminada la pandemia vemos que eso también se detuvo, y es una industria que, tal como lo vimos con José Diego en el trabajo que hicimos para el SALAC, en esa suerte de estado de la cuestión, es un sector que tiende a ser bastante conservador en su modo de pensamiento, y no digo que esto es necesariamente algo malo, es decir, hay modos de trabajo que tienden a reproducirse, y donde lo digital es visto como, bueno, una inversión extra que hay que hacer, una reflexión extra que hay que hacer, y que no le ven el rendimiento inmediato a eso. Entonces, si no hay una política o no hay políticas que auspicien, fomenten, incentiven esa transición, las editoriales por sí mismas, sobre todo teniendo en cuenta de que el mundo del libro, los mercados del libro latinoamericanos son libros fuertemente polarizados, como recién se mencionaba, donde la mayor parte, en términos de número de editoriales, no tanto de volumen de producción, pero sí de número de editoriales, son pequeñas editoriales donde pocas personas hacen muchas cosas y están tironeados por una realidad siempre urgente, siempre inmediata. Entonces, incorporar una nueva tarea, una nueva misión, implica una decisión de postergar otras cosas. Entonces, avanzar hacia lo digital tiene que ser necesariamente una política, porque finalmente vamos hacia eso. Entonces, mientras mejor lo hagamos de manera más ordenada, vamos a poder adelantarnos y estar en mejor posición para, para incorporarnos a un mercado que está demandando eso, ¿no? Digo, la pregunta, di toda una vuelta para decir que en realidad no tenemos políticas que uno pudiera traer y decir, bueno, esta es la política ideal, esta es la política que mejor ha funcionado, porque incluso si podemos tener alguna política puntual, tampoco tenemos formas, como decía recién Claudia, no tenemos demasiados indicadores para ver la eficacia o el resultado de esas políticas. Muchas gracias. Comentan por YouTube, Carmen Pachas. ¿Y alguien se ha preguntado qué desean leer los niños? ¿Cómo desean acercarse a los cuentos? ¿Ya sea oral, con imágenes, con letras? ¿Cómo acompañamos a los niños desde la curiosidad hacia la investigación? Claudia, sí. Creo que por lo menos aquí en Chile sí tenemos un gran desarrollo de literatura infanto-juvenil, de infantil y juvenil. LIG es de las áreas de la industria editorial con mayor desarrollo, ¿no es cierto?, y demanda internacional, así como la narrativa gráfica. Yo creo que son las dos áreas de trabajo editorial más potentes que en los últimos 10 años, como decía José Diego, tienen como una irrupción muy importante, tanto en el mercado nacional como en el mercado internacional, el reconocimiento y los premios, etcétera, ¿no? Es muy potente. Y ahí es muy importante también la relación con las otras lenguajes artísticos. Yo creo que se ha ido potenciando, ¿no es cierto?, en el desarrollo de la literatura infantil y juvenil, un vínculo con otros imaginarios y lenguajes, ¿no es cierto?, que ha enriquecido muchísimo esa edición y que tiene tan buena recepción tanto en el país como en el extranjero. Y hay un trabajo desde bibliotecas también muy importante con los espacios de lectura para niños y niñas, que también es muy relevante. El Plan Nacional de la Lectura también trabaja muy fuertemente ese elemento. De hecho,
de las compras públicas que hacemos desde el Ministerio, del Consejo Nacional del Libro y la Lectura. La mayor demanda de esas compras públicas es de literatura infantil y juvenil, y los libros que han sido enviados a bibliotecas públicas, las que tienen mayores préstamos son de literatura infantil y juvenil. Y dicho eso, tenemos los índices de comprensión lectora que tenemos. Pregunta, me lo dejo lo dejo ahí, ¿no es cierto?, en la mesa, como para empezar también a formular preguntas en torno a aquello. ¿Qué pasa entonces, no? Eso. Hay una pequeña acotación. Yo creo que, por lo menos, no soy, ¿se escucha bien? Sí, se escucha bien. Pues no soy, digamos, un especialista en lectura, en política de lectura, aunque vengo siguiendo los distintos desarrollos en la región, pero hasta lo que conozco, en general se atiende, se piensa al apoyo a la lectura en espacios institucionalizados, o instituciones, especialmente en la escuela, ¿no? En espacios formales, y hay buenos estudios, y de hecho estamos trabajando un poco en eso también en nuestro centro, acerca de la importancia de lectura en la primerísima infancia y en la primera infancia en el propio espacio familiar, en el hogar y en espacios no formales, ¿no? Porque, bueno, voy a decir una cosa que quizás es un poco obvia para quienes trabajan en esto, ¿no? El gusto, el interés, la disposición por la lectura no se puede imponer a nadie, y si no viene dado en un marco ligado a la afectividad, ligado a la curiosidad, a una relación más bien lúdica con la lectura en un momento muy temprano, difícilmente eso se adquiere. No es que es imposible, pero difícilmente se adquiere, y más cuando viene de la mano de la exigencia, la obligatoriedad de la escuela, ¿no? Entonces, trabajar en un ámbito no formal y en un momento muy inicial de la vida, después contribuye a que se tenga mejor disposición para la lectura, y en ese sentido creo que las políticas de lectura pierden de vista estas otras formas que son más difíciles de asir, ¿no? Pero son fundamentales, en definitiva, en el largo plazo. Ahí también sumar a lo que señalaba Alejandro, o sea, de alguna manera traer a colación a veces un concepto que se ha dejado mucho de lado, que es el capital cultural, ¿no? Que se asocia a lo que planteaba Alejandro en lo que significa el vínculo con la lectura desde la primera infancia, o antes, hoy día, ¿no? Entonces, y asociado a la otra idea que puse en la mesa sobre la pregunta de literatura infantil también, es ¿qué rol juega la cultura visual y la extensión y la potencia que hoy día ha cobrado la cultura visual, ¿no es cierto?, respecto de la oralidad y de la escritura, ¿no?, de la palabra escrita. Yo creo que ahí también hay elementos muy interesantes de análisis, a propósito, y que se vincula incluso, ¿no es cierto?, a propósito de esta lógica del desafío de lo digital, ¿no?, desde la política pública, ¿no? O sea, son muchos elementos en realidad. Me gustaría exhortarlos a pensar un poco sobre lo que mencionaban del precio único. Bueno, hemos escuchado argumentos a favor. Si tuvieran que mostrar sus límites, los límites de una política como el precio único, ¿cuáles creen que sean los límites de una política así? No entendí la pregunta. ¿Si en la política debiera haber precio único o no? Bueno, vemos que puede ser como un bálsamo para ciertos achaques de la industria, pero ¿cuáles son sus límites o cuáles podrían ser los argumentos de algún detractor de una política como el precio único? Yo pienso que yo tomo las palabras de Alejandro, pienso que cuando habló de los detractores, más que detractores, yo diría cuál es el dato empírico hoy día respecto de lo que ha significado el precio único. Yo creo que no hacen falta mayores detractores que los mismos datos empíricos. Yo creo que
Y eso tendrá que evaluarse en función de la realidad de cada país también, ¿no? Hay economías que funcionan con precios únicos y no va a ser ningún problema en la elasticidad o no de demanda o en estos costos que no están involucrados en los costos realmente, que es el de la distribución, etcétera. Y hay otras economías que funcionan con otros sistemas. Entonces, yo creo que no hay un concepto único como precio único que sea extrapolable a todas las realidades, por un lado, y que por otro lado hay datos empíricos que demuestran que parece que no es la mejor solución o no es la solución única, no sé. Excelente. Rocío Mantis comenta... Perdón, Alejandro, adelante. Por supuesto, es un tema bien importante y me parece que no importa cuántas reuniones tengamos de tipo, siempre aparece el problema del precio, el tema del precio único. La experiencia argentina ha sido muy buena. Yo creo que, de vuelta, Argentina se precia de tener un parque librero independiente de pequeñas y medianas librerías bastante extendido y creo que hay muchas razones, por supuesto, no puede reducirse a una única variable y a una ley. Hay tradiciones culturales en Argentina, etcétera, que pese a las sucesivas crisis económicas hace que podamos tener una dinámica editorial importante, pero ciertamente la sanción de la ley en 2001 ha permitido que sobrevivan, se desarrollen un número de librerías independientes muy dinámicas, muy importantes, y diría que han sido cruciales y más importantes que las cadenas de librerías durante la pandemia, eso seguro. Y por lo menos en las ciudades grandes, por supuesto Buenos Aires, pero también Córdoba, Rosario, Tucumán, Mendoza, tengan un rol de dinamizadores culturales estas pequeñas editoriales y después impacten también sobre las editoriales independientes porque están más abiertas, más dispuestas a recibir y hacer una curaduría de libros que tal vez la cadena no tengan. Entonces, traccionan a las editoriales independientes, las pequeñas y las muy pequeñas, ¿no? Entonces tiene un efecto virtuoso la ley de precio único. De vuelta, los límites para mí no son de precio único sí o no, para mí sí, eso yo no lo pongo en discusión, sino básicamente qué otras medidas pueden acompañar esa ley para hacer que haya más y mejores librerías y que esas librerías no tengan que correr con los gastos, con los costos de distribución de flete, ¿no? Disculpate, te interrumpí, Sergio, ibas a decir algo. Una pregunta de la Perdona, audiencia. Sergio, yo creo que ahí Alejandro da muchos indicios que al hablar de precio único, yo creo que es interesante descomponer qué compone el precio único, porque el precio único compone una serie de decisiones en la cadena en la cadena de producción del libro que incluye o no otros elementos que son o podrían ser de carácter impositivo o de cofinanciamiento o aporte público de otras formas a la lógica del precio único. No sé si me explico. Es un tema complejo en llamar, quiero decir que el precio único no es solamente el concepto precio único, ¿no? Que el precio único considera económicamente dentro de su entramado una serie de otras decisiones económicas también, ¿no? Legislativas, impositivas, etcétera, que se resuelven a través del precio único. Yo creo que lo plantea Alejandro en relación con las librerías, ¿no? También uno podría plantearlo en relación con la lectura, con el acceso al libro, ¿no? No sé, me interesa abrirlo más allá de precio único sí o no. Eso lo encuentro interesante como análisis, incluso desde el punto de vista de la estructura industrial del sector. Bueno, pues agradezco a todos los ponentes. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo para esta mesa, pero estoy seguro que las preguntas y los temas que aquí salieron dan para muchísimas otras mesas similares y para conversaciones de muchísimo alcance. Pero bueno, agradezco a los ponentes por su tiempo el día de hoy, a la gente en la audiencia, que hay un par de preguntas que quedan abiertas. Y pues nada, me despido. Sergio, envíalas y las comentamos, las respondemos. Por supuesto, se las hago llegar. Súper.
Qué amable, Carísimo, pues muchas por mí es todo. gracias. Hasta Saludos, luego. buen día. Hasta luego, Sergio. Hasta luego a todos. Chao.